Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Y hoy les voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra del Señor. Vamos a continuar con esta serie de mensajes que titulan Llamados a vencer, tercera parte de la Iglesia de Pérgamo. Como sabemos, Jesús reveló la condición espiritual de la Iglesia de los últimos tiempos por medio de su discípulo amado Juan, ¿no? En el libro de Apocalipsis capítulo 1 del 19 al 20 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces vemos cómo Juan, ¿no?, recibió una revelación extraordinaria del juicio final. Y en este preciso pasaje nos dice que existen 7 estrellas y 7 candeleros. El número 7 simboliza la perfección y la plenitud divina. Y las estrellas son los ángeles que cuidan y protegen a las iglesias de todo ataque del maligno. Los candeleros, los que alumbran, son las iglesias que dan luz a un mundo sumido en la oscuridad, ¿no?, y en las tinieblas. Las iglesias son todos los creyentes y están clasificados en 7 perfiles espirituales. Vamos a continuar con esta revelación apostólica y profética de lo que Dios nos está revelando conforme a los perfiles de la iglesia de los últimos tiempos. En el Apocalipsis capítulo 2 del 12 al 17, según la versión viviente, dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo, la palabra del Espíritu. Amén. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aún cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Imagínense, Pérgamo tenía un trono de Satanás ahí. Y hasta ahí está bien Pérgamo, pero en el versículo 14 hay un pero tengo unas cuantas quejas en tu contra, dice. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Le enseñó a pecar, incitándoles a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes también hay algunos nicolaitas que siguen esas mismas enseñanzas. La receta es: arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír, dice, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él le dice a las iglesias. Alabado sea el Señor. Y a todos los que salgan vencedores, le daré el maná que ha sido escondido en el cielo. Y le daré a cada uno una piedra blanca. Y en la piedra estará grabada un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Este es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Escudriñemos estas escrituras bajo la unción del Santo Espíritu. Lo primero que tenemos que entender es que Pérgamo, ¿qué significa Pérgamo? Su nombre significa alto o elevado. Era la capital política de Asia, ubicada a unos 120 kilómetros al norte de Éfeso y a 80 kilómetros al norte de Esmirna. Toda esta iglesia actualmente queda en el país de Turquía. Estaba construida en una alta colina cónica de unos 300 metros por encima de la llanura del valle, 300 metros en altura, y que dominaba el valle del río Caico, lo cual le daba un aspecto imponente y de mucha autoridad. Era considerada una ciudad ilustre y la más famosa de Asia. Poseía una biblioteca de más de 200.000 rollos de pergamino, comparada solamente con la grandiosa biblioteca de Alejandría. Y de hecho, la palabra pergamino procede de Pérgamo, por cuanto fue allí donde se perfeccionó el proceso de preparar las pieles de cabras y ovejas para ser usadas en la producción de libros o de rollos, sustituyendo de tal manera al papiro, que era lo que más se usaba en esos tiempos.
Pérgamo era el centro del culto al emperador y fue la primera ciudad en Asia en construir un templo dedicado a Roma y a Augusto César. A las afueras de la ciudad se encontraba un templo curativo consagrado a Asclepio, más conocido como Esculapio, dios de la medicina, cuyo símbolo era una serpiente y que hasta el día de hoy se está usando en los hospitales, ¿no? En los logos de los hospitales, en todos los locales de medicina y aún farmacias. Cuenta el estudioso bíblico William Berkeley que a los que sufrían de alguna enfermedad se les permitía estar en la noche dentro del templo, en toda la oscuridad, donde estaba llena de víboras domesticadas e inofensivas. Y todos aquellos que eran tocados por estas serpientes, hermanos, ellos se sentían sanidad. Y por eso se le llamó como un portador de salud y sanidad de estas serpientes. También a Pérgamo se le conoce como el trono de Satanás, por la gran cantidad de construcciones a Zeus, a Dionisio, a Palas Atenea, Demetrio y otros dioses. Estaba lleno de templos a otros dioses. ¿Cómo se le define a la iglesia de Pérgamo? Como la iglesia tolerante. Tolerante. ¿Qué le dice Jesús a esta iglesia? Él se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Amén. La palabra viviente. Así se presenta Jesús, como la espada del Espíritu, la palabra viviente. ¿Por qué? Porque discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Y le dice: yo conozco tus obras. Y esto va a ser repetido en todas las iglesias. Yo conozco lo que haces y lo que no haces. Sé dónde moras, sé dónde vives. Y hermanos, Pérgamo representaba un centro importante del poder de Satanás. Satanás significa el adversario. Es decir, Pérgamo era un lugar eminentemente satánico. Y a pesar de eso, le dijo a Pérgamo: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. La Biblia, en lenguaje sencillo, dice sobre esto: yo sé que tú vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono y que a pesar de todo eso, tú sigues confiando en mí. Ni siquiera dudaste cuando en esa ciudad mataron a Antipas, quien siempre demostró su confianza en mí. Y debemos notar esto, amados hermanos. Pérgamo era un lugar terrible y ahí estaba la iglesia, en un lugar satánico. Nada menos donde ahí estaba el trono de Satanás. Ahora, imagínense las cosas que ellos veían y escuchaban. Cosas satánicas, simbología satánica, un lenguaje satánico, perversiones, abominaciones, herejías, blasfemias. Ahí estaba la iglesia de Pérgamo. Pero aún así, había un remanente santo que, hermanos, no negaba su fe ni el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaban fieles. Dice la Biblia que ahí murió Antipas, el testigo fiel. Antipas significa para todo y contra todos. La tradición afirma que él era el obispo de la iglesia de Pérgamo y que durante la persecución de Domiciano, el emperador Domiciano, fue asado vivo en una olla de bronce. Así murió Antipas, asado vivo en una olla de bronce. Pero nunca, aún en esa terrible situación, negó el nombre de Jesús. Y hasta aquí está lo bueno que Jesús ve en la iglesia de Pérgamo. Pero después añade: tengo unas cosas contra ti, unas pocas cosas contra ti, que tú eres tolerante. ¿Qué cosa es ser tolerante? Que es consciente, que permite algo que no es ilícito según la justicia y la razón. Que sí que tolera cosas, pasaba por alto ciertas cosas. ¿Cómo qué? Bueno, le dice: algunos de ustedes, algunos miembros de la iglesia, retienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac, rey de Moab, cómo hacer caer a los hijos de Israel, haciéndole comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, pecados sexuales. Quiere decir que había una doctrina del profeta Balaam, que eso está en el Antiguo Testamento, ¿no? Y debemos entender el significado de lo que hace Balaam, porque Jesús las menciona en los últimos tiempos. Y es que con respecto a Balaam,
La Biblia nos menciona que una cosa es la doctrina de Balaam, otra cosa es el camino de Balaam y otra cosa es el error de Balaam, ¿no? ¿Qué cosa es doctrina? Son las enseñanzas que dio Balaam. ¿Y qué enseñanzas eran? ¿Y para qué se enseñaba eso? Bueno, el objetivo de esa doctrina, de esa enseñanza, era hacer caer en pecado a los hijos de Israel. Y lo logró. Logró que poco a poco los hijos de Israel dejaran su santidad y cayeran en pecado. La otra cosa es el camino de Balaam. El profeta Balaam perdió su rumbo, dejó la carrera y forma de vida con la cual había empezado y tomó otra ruta distinta. Tanto fue así que su asna milagrosamente habló para detenerlo de su locura. Tal como dice en el libro de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, que dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Se desvió del camino, se dio la ruta. Hermanos, ¿por qué? ¿Qué significa el camino equivocado de Balaam? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Él era un profeta de Dios, pero se apartó del camino. Y así todo aquel que se aparta de Dios se va al mundo, ¿no? Y lo siguiente que hizo Balaam fue el error de Balaam. Como está escrito, hermanos, que en Judas 1:11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción, en la rebelión de Coré. ¿Cuál es el error de Balaam? Balaam usó sus dones proféticos para su beneficio personal, para su ganancia personal. Balaam quería servir a Dios y servir a sus propios intereses al mismo tiempo. No le importaba a él si caían los hijos de él, si por culpa de sus enseñanzas, su mal camino, por su mal testimonio, se perdían los hijos de Israel. Por eso la Biblia nos dice el error de Balaam, cuando anteponen a la palabra del Señor, a la voluntad de Dios, sus propios intereses personales. Y también le dijo a la iglesia de Pérgamo: también entre ustedes hay algunos que también siguen la doctrina de los nicolaitas. También había una enseñanza falsa dentro de la iglesia de Pérgamo. La obra y la doctrina de los nicolaitas consistió en jerarquizar la iglesia, ¿no? Destruyendo la armazón horizontal y levantar una piramidal. Y esa doctrina Dios la aborrece. Dios la aborrece porque el orden lo puso el Señor. Y los nicolaitas pusieron su forma humana de cómo llevar a cabo el orden de la iglesia. ¿Cuál es la receta de Jesús para Pérgamo? Arrepiéntanse de su pecado. El único remedio para cualquier conducta pecaminosa es arrepentirse. Metanoia, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y debemos tener en cuenta que a 5 de las 7 iglesias se le manda a arrepentirse. El arrepentimiento es un mandato que aplica a todos los creyentes. De no hacerlo serán confrontados por la palabra de Dios. Y debemos tener en cuenta que el juicio de Dios empieza por su casa. También Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 1:2-17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, no solo a Pérgamo, a todas las iglesias. Quiere decir que este mensaje no solamente es para la iglesia de Pérgamo, sino a todas las iglesias, a todos los creyentes. Hemos dicho que la iglesia no es el templo, somos nosotros, el conjunto de hombres y mujeres que han abierto su corazón al Señor, que lo han confesado y que tienen el Espíritu Santo en su corazón. Finalmente Jesús le dice esto a Pérgamo: al que venciere, le daré de comer el del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibiere. Amén. Lo voy a repetir de nuevo: al que venciere, le daré de comer el maná escondido,
y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre escrito nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En pocas palabras, Jesús le está diciendo a los vencedores: les voy a dar el maná escondido. Sabemos que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, atravesó el desierto y no tenían qué comer. Y Dios envió maná del cielo. Maná significa, ¿qué es esto? Porque eso se preguntaron ellos, ¿qué es esto? Era pan que cayó del cielo, ¿no? Y con eso era tan nutrido ese alimento que pasaron los 40 años y nunca se enfermaron y estaban fuertes, ¿no? Estaban sanos. Jesús hace 2000 años atrás dijo: yo soy el pan de vida. Todo aquel que come este pan vivirá para siempre. Cuando está diciendo que le daré a comer el pan del maná escondido, nos está hablando de la vida escondida que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Él nos va a dar ese alimento que nos va a sostener para afrontar estos tiempos peligrosos, estos tiempos proféticos, estos tiempos de juicio. Amados hermanos, todo aquel que vence, todo aquel que, a pesar de todas las circunstancias adversas, en lugares terribles, Dios nos da a Jesucristo, su Espíritu, para seguir adelante y ser vencedor. Pero no solamente eso, también nos da una piedrecita blanca. Cuentan que en la antigüedad se acostumbraba que para la fiesta de bodas, la invitación era una piedra que se partía a la mitad, y en la mitad del invitado estaba el nombre del anfitrión y en la otra parte el nombre del invitado. Cuando llegaban a la fiesta, las piedras tenían que empalmarse, encajarse perfectamente, y se leía el nombre del anfitrión y el nombre del invitado, y así podían pasar a la fiesta. Ahora, discierna esto espiritualmente. Esa piedrecita blanca es la invitación a las bodas del Cordero. Alabado sea el Señor. Y contiene el nombre de la nueva criatura que somos en Cristo Jesús. Todos aquellos que tengan esa piedrita blanca con su nombre, entraremos a las bodas del Cordero y nos libraremos de la gran tribulación que viene sobre este mundo. Bendito sea el Señor. ¿Qué nos enseña Pérgamo? ¿Qué nos está diciendo para estos tiempos? Alabado sea Cristo. Discernamos espiritualmente la enseñanza. Primero, que hay lugares donde resulta extremadamente difícil ser cristiano. Imagínense, donde está el trono de Satanás, donde el lugar es satánico por todos lados. Pero aún ahí, dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Aún en esos lugares más oscuros, más satánicos, hay una iglesia, hay un creyente, hay una familia que cree en Dios y que retiene su nombre. Bendito sea el Señor. Pero también nos enseña la iglesia de Pérgamo que hay conductas pecaminosas que no pueden ser toleradas, porque entonces esto implica ser cómplice del pecado. Y a los creyentes que están en pecado se les debe confrontar con la palabra de Dios. Hermanos, vivimos en tiempos en el cual muchas iglesias no confrontan el pecado. ¿Y qué han hecho? ¿Qué pasó con la iglesia? La iglesia se ha enfriado, la iglesia se ha contaminado, la iglesia ha perdido su santidad y por lo tanto ha perdido el poder del Espíritu Santo, han apagado el fuego del Espíritu Santo. Debemos tener también en cuenta que otra enseñanza es que Satanás tiene varias tácticas, estrategias, ¿no?, contra la iglesia de Cristo, ¿no?, y que parecieran inocentes, como por ejemplo asistir a fiestas y reuniones mundanas, tener amistades mundanas, y así podemos hacer una lista, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre cuando uno asiste a una fiesta mundana? Y he escuchado a cristianos decir: ay, pastor, porque voy a predicar ahí el evangelio. Mentira, Satanás. Más bien estás contaminándote, porque tú no sabes si inclusive los alimentos que pruebas ahí han sido consagrados a Satanás, donde mujeres se ofrecen para que caigan en fornicación, en adulterio. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios han caído porque pensaron que no tenía nada de malo asistir a estas fiestas? La Biblia dice que a Dios le desagrada esto.
tengo contra ti esto, dice la Biblia, ¿no? Hoy en día a los incrédulos se les hace sentir cómodos para no ofenderlos, eso está de moda, ¿no? No hay que ofender al incrédulo, pero no tiene lo mismo celos cuando ellos ofenden a nuestro Dios. La Biblia nos dice que los incrédulos deben escuchar la verdad y sentirse culpables de sus pecados, porque es la única manera en que ellos puedan ser salvos. Si ellos no reconocen sus pecados, si ellos no experimentan el arrepentimiento genuino y verdadero, no nacerán de nuevo y por lo tanto seguirán siendo sujetos a la esclavitud de Satanás. Pérgamo, la iglesia tolerante. Hermanos míos, muchas doctrinas, muchas enseñanzas, muchas filosofías de Satanás han sido esparcidas por todo el mundo. Lamentablemente, muchos creyentes se han vuelto tolerantes, pero la Biblia me dice que no sea tolerante. Y a ti te digo, no seas tolerante, porque si somos tolerantes, caeremos, y si caemos, perderemos la entrada al reino de los cielos. Si tú en esta hora estás recordando cosas que has hecho, y algo te dice el corazón que tú mismo pensaste, ¿para qué fui a ese lugar? ¿Por qué acepté esa invitación? Nada me ha ido mal, todo me ha ido mal, porque pasaron cosas en mi casa, pasaron cosas en mi familia, pasaron cosas en mi economía. Hermanos tolerantes, hoy en día el cine, la música, los libros, muchas cosas. Inclusive hace poco salió una noticia que a los niños les siguen inculcando la identidad de género, la modalidad de género, hermanos, haciéndoles perder su identidad a los varones y a las mujeres, ¿sí? Que no sepan qué son. Amados hermanos, no permitamos eso delante del Señor. Si tú sientes algo en tu corazón en esta hora y sabes que esta palabra es de Dios y es verdadera, te invito a hacer una oración conmigo. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos, oremos juntos. Bendito Padre que estás en los cielos, me acerco ante ti, no como extraño ni advenedizo, sino como tu hijo de Dios viviente, lavado por la sangre de Cristo. Tú conoces mi levantar, mi dormir. Ningún pensamiento está lejos de ti, todo lo sabes, Señor. Somos cartas abiertas delante de tu presencia. Te pido perdón si he sido tolerante, si al examinar mi vida he caído en error, he escuchado falsas doctrinas y no he protestado, si no las he asimilado. Perdóname, oh Dios. Perdóname por confundir, Señor, la misericordia con la disciplina de Dios, con la autoridad de Dios. Jesús, yo creo que viniste a este mundo a traer la verdad, la misericordia, el perdón. Derramaste tu sangre para que seamos limpios de toda maldad. Hoy te confieso como mi Señor y Salvador una vez más. Te pido perdón por todos mis pecados y confieso que ahora soy una nueva criatura y que caminaré, Señor, en esta carrera de la vida sin desviarme ni un milímetro, nada, Santo Dios, y no seré tolerante con el pecado, sino que lo confrontaré con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está, y así será, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero terminar este mensaje con este pasaje de la Biblia en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 10, que dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dios es el que da, dice la Biblia, semilla al que siembra. Si no siembras, no hay semilla. Da pan, dice, al que come. Hermanos, Dios es nuestro proveedor. Una vez más, aprendamos lo que nos dice la iglesia de Pérgamo: al que venciere, le haré de comer el pan, el maná escondido, el pan de vida, y así como esta piedra blanca, ahí estará nuestro nombre inscrito para las bodas del Cordero. Dios les bendiga, nos vemos próximamente. Bendecidos.